En el video anterior, luego de analizar una serie de experimentos con algas como estas, habíamos llegado a la conclusión de que los seres vivos tenían un material genético que era la información para poder generar todas las estructuras de su cuerpo y sus características con sus funciones, y que éste se encontraba en el núcleo. Pero además habíamos visto que esa información podía salir del núcleo y ascender a través del tallo. Incluso habíamos visto que esa información se puede agotar. En el video de hoy vamos a explicar en detalle cómo funciona esta información o cómo funciona el material genético. Además, veremos algunas aplicaciones que se pueden trabajar bajo este mismo concepto. El objetivo entonces es aplicar los conocimientos sobre la función del material genético en dos condiciones: en situaciones anómalas y de manipulación genética. Para lograr esto, entonces, les explicaré primero la función del material genético. Lo que podemos encontrar en este esquema es una célula eucarionte como la que podemos encontrar dentro de nuestro cuerpo, donde podemos ver que hay un núcleo celular que tiene esa estructura redonda. El núcleo celular contiene poros nucleares que son como accesos o compuertas que permiten la entrada y salida de materiales hacia el núcleo y el exterior de este. No cualquier cosa puede pasar por aquí, los poros son selectivos. Luego sabemos que dentro del núcleo estaba el material genético. En este caso, el material genético es el ADN. El ADN es esta molécula que tiene entonces una forma de doble hélice, como una especie de cadena. Y que si vamos a ver con más detalle, también esta cadena en su interior posee letras, que es lo que vemos aquí. Cada uno de estos peldaños de escalera son conjuntos de letras y de información que tiene el ADN. Ok, el ADN dentro del núcleo, en una célula eucarionte como las que tenemos nosotros, se encuentra no libre, sino que se encuentra enrollado, que es lo que podemos ver acá. Estas proteínas naranjas, lo que dice ahí es que enrollan al ADN. Entonces el ADN no se encuentra libre, sino que se va enrollando alrededor de esto sucesivas veces hasta que finalmente queda muy enrollado. Esto hace que el ADN no pueda salir por el núcleo, de hecho. Es como que rebotara, porque simplemente no cabe. El ADN permanece dentro del núcleo. Y luego, ¿cómo es que se puede leer la información del ADN? Existen proteínas dentro de los núcleos de nuestras células que tienen la capacidad de leer al ADN. En este caso, un ejemplo de esta proteína sería esta estructura amarilla que se ve acá, que como dice es una proteína que lee el ADN. ¿Y cómo lo lee? Esta proteína tiene la capacidad de poder unirse con el ADN y poder abrirlo. Si se dan cuenta, aquí está separando una cadena de la otra cadena. Luego, esta proteína puede ir viendo las letras de ADN que hay en esas hebras y según esas letras hacer una copia. Fíjense que los componentes que forman las letras, o mejor dicho, los nucleótidos del ADN, están circulando libremente por el núcleo y por el resto de la célula. Es como si estuvieran flotando por ahí. Esta proteína entonces lo que hace es, según las letras que están acá en el ADN, tomar nuevas letras y hacer una copia de esa información. Las va poniendo una al lado de la otra hasta que finalmente forma una cadena, como se ve aquí. Esa cadena no es exactamente un ADN, porque fíjense, no es una doble hélice, es una molécula muy parecida que se llama ARN. Y en este caso, si se fijan, este ARN lleva una información específica o un mensaje que corresponde a una zona también concreta del ADN. Por eso es que se le llama ARN mensajero, porque lleva el mensaje que está en esta parte del ADN. A esa parte se le denomina gen. Este sería un gen dentro del ADN. Quizás acá podríamos tener otro gen, otra parte del ADN que tiene información que luego se va a enviar como un mensaje, sería otro gen, y quizás, no sé, acá podríamos tener otro gen. Esos son los genes. Muy bien, cuando se hace esta copia de información, cuando tenemos al ARN mensajero listo, el ARN mensajero, como es cortito y no está enrollado por proteínas como se ven ahí, puede salir fácilmente del núcleo. Cuando el ARN sale del núcleo pueden pasar dos cosas. Vamos a comenzar viendo lo que sale a la derecha.
Ese ARN va a quedar dando vueltas por la célula y eventualmente puede ser capturado por esta otra proteína, mucho más grande que la anterior, que se llama ribosoma. Es de hecho una combinación de proteínas con ARN, pero eso no es relevante. Este ribosoma lo que hace cuando captura al ARN es poder leer el mensaje que lleva ahí el mensajero. Y según ese mensaje va reclutando o va atrayendo a otras moléculas que se llaman ARN de transferencia. ¿Por qué se llaman de transferencia? Porque ellos transfieren estos componentes, los van cargando. ¿Qué componentes son esos? Como se indica a la derecha, son las letras que finalmente van a formar proteínas y que reciben el nombre de aminoácidos. Entonces, el ribosoma, cuando encuentra a un ARN mensajero, lee sus letras y atrae a ARN de transferencia, cada uno el cual trae un aminoácido. Según las letras que tenga el ARN mensajero, es el ARN de transferencia que va a venir y es el tipo de aminoácido que va a traer. Por lo tanto, estos aminoácidos se van a ir juntando entre sí para formar una cadena, que es lo que nosotros conocemos como proteína. Una cadena de aminoácidos es una proteína. Esta proteína está en formación, empieza siendo una cadena lineal, pero poco a poco se va enrollando o plegando para tener su forma final. Cuando ya se termina de sintetizar o de generar, esta proteína puede terminar de enrollarse y adquirir su forma final. Esta forma final es crucial, es como una pieza de rompecabezas. En este caso dibujé que la proteína tenía exactamente esta forma, con un aminoácido sobresaliente, porque quise mostrar que podría ser un ejemplo de cómo funciona una proteína. Finalmente, cuando esta proteína esté lista, va a dar vueltas por la célula y va a poder ejercer su función, porque dentro de la célula también van a haber otras moléculas, quizás otras proteínas que justo tienen la forma para poder encajar con ella. Y es más, cuando esta proteína, por ejemplo, se pueda unir a la otra de manera casi perfecta, esta de acá también va a cambiar. Es como que, no sé, ahora va a generar un cachito acá con esta forma y esa forma le sirve específicamente para ir a interactuar con esta, pero ya va a perder esta de acá. Entonces se va a separar de la morada, va a ir a actuar con la amarilla y luego cuando enganche perfectamente con la amarilla, esta otra amarilla va a cambiar de forma y va a poder interactuar perfectamente con esta de acá. Y así se hace una cadena de reacciones que finalmente explica todas las funciones que tenemos dentro de la célula. Son las proteínas las que hacen prácticamente todas las funciones de la célula, las que coordinan las formaciones de nuestros tejidos, de órganos y sistemas y finalmente nuestras características físicas y la mayoría de su funcionamiento. Ojo, porque el ARN mensajero va a quedar dando vueltas por ahí, por la célula. Y cada vez que lo pille el ribosoma, lo va a leer y va a generar esta proteína. Resulta que el ARN va a estar dando vueltas ahí un tiempo y cada vez que lo pesque se va a generar una de estas, por lo tanto van a haber varias copias de esa proteína dentro de la célula. A partir de un ARN se pueden generar 1, 2, 3, 4, 5, cientos de proteínas. Entonces aquí tenemos dos situaciones que debemos analizar. Primero, no podemos permitir que dentro de la célula se acumulen proteínas sin parar. Entonces, algo que yo no dibujé es que también tenemos proteínas, adivinen, que pueden reconocer a otras proteínas y desarmarlas en sus componentes, en los aminoácidos. Así no se van a acumular. Van a estar un tiempo dando vueltas, pero eventualmente la va a encontrar esa proteína y la va a desarmar. Luego esos aminoácidos se pueden reciclar acá, van a ir de nuevo a unirse con los ARN de transferencia. Por otro lado, los ARN mensajeros tampoco van a durar para siempre, porque el gen va a estar ahí en el ADN, se van a poder generar varias copias de mensajero y tampoco queremos que se junten mensajeros de manera infinita. Por lo tanto, también hay alguna proteína acá en la célula que es la que reconoce específicamente a los mensajeros o a los ARN y los separa en sus letras. Luego, esas letras que quedan dando vuelta por acá, eventualmente van a llegar de nuevo al núcleo y van a ser recicladas. Entonces ahí tenemos un control o una vida media de cuánto tiempo va a durar el ARN y las proteínas dentro de nuestra célula. Pero fíjense que en el ADN nosotros no tenemos proteínas que lo vayan a desarmar. Es obvio, porque en el ADN es donde está toda la información para generar lo demás. Si perdemos al ADN, ya nunca más podremos formar los demás componentes. En el fondo, nos moriríamos. El ADN no se suele destruir en la célula a menos de que la célula quiera ser destruida. Muy bien. En base a eso, vamos a ver ahora 3 aplicaciones donde se aplican
la función del material genético. Este es el primer caso, es una infección por virus. Lo ideal es que puedan leer este problema y luego voy a ir explicando cómo ustedes podrían resolver este tipo de ejercicio si se enfrentaran, por ejemplo, a él en una prueba. Si lo logran hacer es porque no solamente están comprendiendo la materia, sino que pueden aplicarla. Voy a leer el ejercicio. Un virus está compuesto por una cubierta de proteínas en cuyo interior se encuentra una molécula de ADN, como se muestra en la imagen. Entonces, acá tenemos la imagen de un virus. Es un virus que vimos anteriormente en clases, se llama bacteriófago, que tiene esta forma como de nave espacial. Dice que está formado por dos partes, una cubierta, que es eso como azul o morado, formada por muchas proteínas, ¿sí? Y en su interior, que es lo que contiene una molécula de ADN. Recuerden, las proteínas las estamos dibujando en estos esquemas como una especie de nubes y el ADN, en cambio, es una cadena doble o una doble hélice que tiene letras adentro. Ups. Ok. Luego dice que no posee más componentes que estos. Exactamente, el virus no tiene adentro proteínas que puedan leer al ADN, tampoco tiene adentro proteínas que puedan leer un ARN mensajero, no. Simplemente tiene la cubierta y el ADN de dentro. De hecho, por eso se dice que los virus ni siquiera están vivos, porque no tienen reacciones químicas o de proteínas en su interior. Luego dice que la molécula de ADN contiene los siguientes genes, gen A, gen B y gen C. ¿Cómo interpretamos esto? Si vamos a analizar la molécula de ADN, nosotros encontraríamos aquí entonces 3 genes. Eso quiere decir que alguna sección de este ADN es el gen A, otra sección de este ADN sería el gen B y otra sección, lo estoy inventando ya, podría ser distintas partes, es el gen C. Luego dice que el gen A codifica para una proteína que duplica el ADN del virus. Eso lo vamos a representar de la siguiente manera. Abajo había dibujado más proteínas. Voy a poner que esta es la proteína A, que puede duplicar el ADN del virus. Luego dice que el gen B codifica para las proteínas de la cubierta del virus, es decir, para estas mismas que son las azules. Y que el gen C codifica para una proteína que arma el virus. Vamos a simular que esta proteína es la que puede armar el virus. Ahora, esas proteínas no se pueden generar dentro del virus porque no tenemos unas primeras proteínas que puedan leer ese ADN. Perfecto. Para terminar el ejercicio, entonces, la pregunta es, cuando el virus infecta la célula, le inyecta su ADN. ¿Qué es lo que debería ocurrir luego de esto? Explica y argumenta. Muy bien, entonces vamos a tomar este virus, lo vamos a copiar y vamos a simular que está infectando a esta célula. Ahí está. Supongamos que el virus viene por fuera y de repente, ¡pam!, encuentra a la célula. De hecho, es un poco más específico que eso, porque las proteínas del virus que van en la cubierta pueden reconocer la membrana de nuestra célula o las proteínas que están en la membrana de nuestra célula. En fin, cuando el virus encuentra la célula, decía el ejercicio que lo que hacía era inyectar el ADN. Entonces, vamos a separar esto y vamos a simular que el virus inyecta el ADN a la célula. El ADN se va a quedar dando vuelta por todas las partes de la célula hasta que eventualmente podría llegar a atravesar los poros y llegar al interior del núcleo. Es una posibilidad porque es un ADN corto y que no está enrollado. Por lo tanto, puede caber por los poros del núcleo. En el caso, de hecho, concreto de este virus, que es un bacteriófago, esta célula debería ser una bacteria, por lo tanto, ni siquiera debería tener esa parte del núcleo. Pero es lo mismo con infecciones de virus que son, no sé, los seres humanos u otros organismos con células eucariontes. Ok, ¿qué es lo que va a pasar después? Si el virus queda aquí, dentro del núcleo de la célula, lo que eventualmente puede ocurrir, y déjenme correr esto un poquito más para acá, es que la proteína que leía el ADN originalmente nuestro, que siempre está dando vueltas por acá, también llegue y encuentre al ADN del virus. En ese caso lo que va a hacer es leer el ADN del virus y tomar las letras para hacer un ARN mensajero del virus. Eso lo vamos a simular pegando un ARN de un color distinto al que normalmente veíamos en el esquema. En este caso lo pinté de color verde. Ok, entonces,
La proteína que nosotros teníamos acá, que era la que podía leer, la que podía leer al ADN, esta de aquí, va a leer al ADN del virus y va a sacar un ARN mensajero ahora del virus. Este ARN mensajero va a poder salir del núcleo y quedar acá en el citoplasma. Como el ADN del virus queda acá y nosotros no tenemos proteínas que puedan destruir el ADN, esta misma proteína va a poder leer el ADN 1, 2, 3, 4, 5, infinitas veces. Por lo tanto, vamos a ir generando infinitas copias de este mensajero dentro de la célula, ya para que se lo imaginen. Luego, eventualmente, lo que va a pasar es que nuestros mismos ribosomas, estas proteínas que podían leer a los mensajeros, van a encontrar a este mensajero. Esto lo vamos a dibujar como que se pusiera acá. Es cierto que los dos ARN van a competir, pero eventualmente el del virus puede ser leído por el ribosoma. Cuando el ARN del virus sea leído por el ribosoma, se van a generar proteínas, pero no nuestras proteínas, sino que las proteínas que estaban en el mensaje del ARN, que es en realidad una copia del mensaje que tenía el ADN. Ya vimos anteriormente en esta diapositiva que la información que tenía el ADN era de 3 genes para codificar 3 proteínas distintas. Por lo tanto, las proteínas que se van a formar en la célula ahora van a ser las proteínas del virus. A partir, por lo tanto, del material genético del virus, se van a formar estas proteínas. ¿Ok? Va a salir aquí 1, 2, 3 y ojo, tenemos varios ARN. Por lo tanto, vamos a tener muchas copias de estas proteínas también dentro de la célula. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacía cada una de estas proteínas? Lo que salía acá. El gen A codifica para una proteína que duplica el ADN del virus. Entonces, esta proteína de acá, ¿qué es lo que va a hacer? Va a duplicar el ADN del virus. Va a llegar eventualmente, va a entrar por el poro y va a leer el ADN y cuando lo lea, ella tiene la capacidad de poder multiplicar este ADN. Entonces vamos a tener muchas copias. Incluso algunas de estas copias van a poder salir de la célula y también van a quedar ahí dando vuelta. Luego teníamos esta proteína. ¿Qué función tenía? Según el ejercicio, dice codifica las proteínas de la cubierta del virus, o sea, son las que están acá. Perfecto. Las proteínas entonces de la cubierta del virus también van a estar dando vueltas por ahí y de hecho vamos a tener muchas de ellas también dando vueltas por ahí. Y finalmente, la tercera proteína del virus era una que tenía la capacidad para armar el virus. Es decir, una vez que ya tenemos los componentes del virus dando vuelta dentro de la célula, esta última proteína lo que va a hacer es tomar estos componentes e ir armándolos como se supone que debería ser para armar un nuevo virus. Entonces, esta agarra a las proteínas de la cubierta también y las va ordenando de una manera específica para poder armar la cubierta del virus. No lo voy a armar entero, pero ya se van imaginando cómo se forma la cubierta del virus. Y finalmente, ¿qué es lo que terminamos por formar? Terminamos por formar un virus completo, no solamente que tiene una cubierta, sino que también tiene ADN en su interior. Ahí. Y como tenemos muchas más copias de ADN y tenemos ARN mensajero y tenemos muchas proteínas y no tenemos forma de destruir además este ADN, no solamente vamos a tener una copia del virus, sino que vamos a tener múltiples copias de virus dentro de la célula que ya está, totalmente infectada. Finalmente lo que va a pasar con esta célula es que va a tener tantos virus que va a terminar explotando y liberando a estas copias de virus para que puedan ir a infectar otras células que estén en otros lados. Es así entonces como estaríamos aplicando la comprensión de cómo funciona el material genético en una situación, en este caso, de infección por virus. La segunda situación que tenemos es la siguiente: un error en la formación del ARN mensajero. En una célula de un ser humano, una proteína que lee al ADN comete un error e inserta una letra que no corresponde, es decir, intercambia una por otra en el ARN mensajero. ¿Qué debería ocurrir luego de esto en la célula y en el ser humano? Explica y argumenta.
Ok, una proteína que lee el ADN es la que comete un error e inserta una letra que no corresponde. Voy a dibujar encima de nuevo del esquema original qué es lo que pasaría. ¿Cuál era la proteína que leía el ADN? En este esquema, esta amarilla. Entonces vamos a ver qué pasa si esta proteína comete un error. Está diciendo que esta proteína se equivoca y en vez de poner la letra en el ARN que corresponde exactamente a la letra del ADN que se está leyendo para que sea una copia de esa información, pone otra letra, ¿ya? Es decir, este ARN final queda con una letra que no correspondía al código que nosotros teníamos. Vamos a marcarla acá, ¿ya? ¿Qué pasa si esa letra fue alterada? ¿Sí? El ARN que se forma también va a tener esa letra alterada y va a salir fuera del núcleo con esa letra alterada. Luego lo va a agarrar el ribosoma y todavía va a tener esa letra alterada. ¿Qué es lo que va a pasar? El ribosoma dijimos que atraía a estos ARN de transferencia, pero atraía al ARN de transferencia indicado según la información que había en las letras del ARN mensajero. Entonces, si nosotros tenemos ahora modificada la información del ARN mensajero, puede ser que en vez de ponerse el ARN de transferencia que acarreaba este tipo de aminoácido, que se ve como cierto tipo de morado, ya no traiga ese tipo de aminoácido y traiga, por ejemplo, este de acá, ese aminoácido que es más oscuro y que tiene otras propiedades. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Este error dentro de la lectura del mensaje se va a transmitir o puede transmitirse a la secuencia de aminoácidos de la proteína. Entonces, este aminoácido puede quedar cambiado. De repente puede ser que no, porque puede ser que un cambio en una letra no sea suficiente como para traer a un aminoácido distinto, pero a veces sí puede ocurrir. Ahí ustedes tienen que argumentar con distintas posibilidades. En el caso de que sí ocurra un cambio, este cambio va a quedar en la cadena y por lo tanto acá este cambio va a quedar en la proteína. Y luego finalmente aquí pueden ocurrir distintas cosas. Si por ejemplo el aminoácido que justo cambió era, no sé, este de acá, o no sé, este de acá, puede ser que la proteína todavía pueda enrollarse o plegarse con la forma que corresponde. Todavía tiene, no sé, este aminoácido de acá. Sin embargo, puede ser también, y con eso no habría ninguna consecuencia futura, porque si la proteína sigue teniendo esta misma forma, entonces va a tener también la misma función. Recuerden que según la forma de la proteína es su función, y según la función de la proteína son después las características del cuerpo. Por lo tanto, si no cambia la forma, no cambiaría la función. Sin embargo, lo que sí puede ocurrir es que quizás ese aminoácido que justo cambió, no sé, tenía una carga eléctrica, supongamos, que atrae justo a este otro que tenía la carga eléctrica opuesta. Ahí depende de la suerte y el azar, pero podría ocurrir. Si eso llega a ocurrir, entonces ese aminoácido ya no va a quedar hacia afuera, sino que podríamos tener quizás ahora una proteína que no tiene ningún aminoácido que sobresalga. Ya no tiene esta característica especial. Por ejemplo, una proteína que tenga una forma así. Si la proteína pierde esta forma característica que era la que le permitía funcionar al unirse con esta otra, que tiene la forma exacta, ya no se va a poder unir, no va a encajar bien. Por lo tanto, no va a poder activar esta proteína para que cambie su forma y después se pueda unir con esta y después esta se puede unir con esta y así, sino que se va a cortar la cadena de señales. Eso significa que la proteína va a perder su función y por lo tanto la característica final del cuerpo para la cual servía también podría llegar a perderse. Esa sería la consecuencia entonces de la segunda situación y es lo que nosotros popularmente conocemos como una mutación. Lo que acabamos de entender entonces y de aplicar es una mutación. Para resumirlo de nuevo, lo que puede pasar es nada cuando hay una mutación, porque se trae, no sé, justo el mismo aminoácido que correspondía acá y finalmente la cadena queda igual y la proteína queda igual. La segunda posibilidad es que se cambie algún aminoácido, pero justo fuera alguno que no influía en la forma de la proteína y también no se ve un gran cambio. Y lo tercero que puede pasar es que se cambie justo un aminoácido que hace que la forma final de la proteína cambie y ahí la función de la proteína también va a cambiar. Puede cambiar para mejor, ser una mutación favorable,
o puede cambiar para peor. Por ejemplo, representar la muerte de la célula. ¿Esto qué consecuencia tendría para el ser humano, para la persona? Porque esta era la pregunta que salía. Bueno, depende. Puede no tener ninguna consecuencia para el ser humano, pero en el caso más extremo, que es que la proteína cambie de forma, puede ser que esa célula cambie de forma, cambie su función y normalmente cuando pasa eso es eliminada por el sistema inmune. Simplemente pierdes una célula más de tu cuerpo. Eso pasa todos los días. El problema es que si ocurren muchas mutaciones también pueden cambiar muchas proteínas y en una de esas puede generarse alguna célula que sea especialmente resistente a ser eliminada. Eso es lo que conocemos como cáncer. Ok, vamos con el último ejercicio para terminar este video, que es la generación de insulina transgénica. Dentro de una bacteria, las cuales se pueden mantener y multiplicar fácilmente en un laboratorio, científicos insertan 3 componentes de manera artificial: el gen de la insulina humana, proteínas que cortan el ADN de la bacteria en una parte que no posee genes y proteínas que pueden pegar el gen entre la parte cortada, quedando este insertado en el ADN de la bacteria. Y aquí tenemos 2 preguntas y en su evaluación final, también va a ser así. La primera es igual que las anteriores. ¿Qué debería ocurrir luego de esto en la bacteria? Explica y argumenta. Y la otra pregunta es ¿qué implicancias y o consecuencias podría tener esto a mayor nivel? Es decir, para la gente o para la sociedad, ¿ya? Entonces, los científicos insertan 3 componentes de manera artificial: el gen de la insulina humana, proteínas que cortan el ADN en una parte que no posee genes y proteínas que pueden pegar el gen entre la parte cortada. Vamos a dibujar cómo quedaría eso en el esquema original. Dice que se inserta artificialmente un gen. Entonces lo que se está insertando es un pedacito de ADN que tiene información para generar una proteína. Si decía que era el gen de la insulina, vamos a poner que ese pedazo de ADN tiene la información para generar ¿qué proteína? La insulina, que era la que regulaba el azúcar en la sangre, si es que lo recuerdan de las clases. Entonces, voy a borrarlo de acá porque si nosotros insertamos un gen, ¿para dónde se iría eventualmente? Se llegaría al núcleo o a donde están las proteínas que lo leen, en el caso de que estamos hablando de una bacteria. Voy a simplificar un poco esta parte del esquema y voy a dibujar que el gen, por ejemplo, se viene acá. Perfecto. Después el ejercicio decía proteínas que cortan el ADN de una bacteria. Eso también fue insertado en la célula. Entonces vamos a suponer que estas proteínas van a moverse y van a llegar al núcleo y pueden cortar, esas proteínas pueden cortar el ADN de la célula en una parte que no tenga información. Entonces vamos a simular que esta parte no tiene información y que esas proteínas lo cortan al ADN ahí. Eso fue cortado por algunas proteínas. Listo. Y lo tercero que decía el ejercicio es que hay proteínas que pueden pegar el gen entre la parte cortada, quedando este insertado. Por lo tanto, lo que va a pasar es que ahora este de aquí se va a mover y se va a pegar acá. Vamos a ver cómo lo podemos dibujar. Voy a borrar lo anterior. Y vamos a simular que el gen va a quedar pegado aquí. Y esto fue también gracias a unas proteínas que lo pegaron. Listo, ¿qué es lo que debería pasar después? Voy a borrar esas proteínas. Es que la proteína que lee el ADN, esta de acá, que andaba dando vueltas, puede llegar eventualmente a leer esta parte también. Chun, 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 chun. Y cuando la lee, entonces lo que va a generar es el mensajero, que vamos a dibujar inmediatamente que sale del núcleo, pero que es el mensajero esta vez para el gen de la insulina. ¿Qué es lo que va a pasar después? El ribosoma va a tomar a ese mensajero y va a generar ¿qué proteína? La insulina. Y ahora la insulina va a poder actuar e interactuar con todas las demás proteínas que estén en la célula y ejercer ¿qué cosa? La función que hace la insulina, que yo les dije que era bajar el azúcar de la sangre. Entonces, si se imaginan una persona diabética, por ejemplo, que no tenía la capacidad de producir insulina, una diabética insulino dependiente, si nosotros con esta tecnología pudiéramos de alguna manera insertar ese gen con las otras proteínas que podían insertarlo, nosotros curaríamos la enfermedad de esa persona.
Lamentablemente eso no se puede hacer porque cualquier proteína que se ponga fuera de la célula será eliminada, de hecho será digerida. Pero lo que sí podemos hacer es ponerlo en las bacterias, porque las bacterias lo podemos inyectar con una jeringa gigante, todos esos componentes, y incorporarlos dentro de ella. No tiene sistema digestivo para digerir las proteínas que están afuera. Por lo tanto, lo que sí podemos hacer es que en esta bacteria, que es de hecho el ejercicio que se decía, las cuales pueden mantener y multiplicar fácilmente en un laboratorio los científicos, vamos a estar generando grandes cantidades de insulina humana que luego simplemente vamos a poder extraer de estas bacterias e inyectárselo a las personas. Por lo tanto, para responder la pregunta final que decía ¿qué implicancias o consecuencias podría tener esto para la sociedad? Es una gran tecnología y revolucionaria, porque antes la insulina solamente se podía obtener de otros animales y era sumamente caro y difícil de obtener. Sin embargo, las bacterias son fáciles de multiplicar y aquí encontramos una solución perfecta para poder tener este medicamento que necesitan las personas diabéticas.